Yo le llamé a este mensaje cambio de escenario, porque continuamente los escenarios de la vida se nos van moviendo, como en las obras de teatro, donde cambia la escenografía, donde de pronto cambian los actores. Bueno, acá no cambian tanto los actores, sino el escenario. Y el cambio de escenario en la vida es continuamente, no solo cuando tenemos 20 años, 30, 40, continuamente la vida está en movimiento y uno tiene que estar preparado para esos cambios, para redefinir las prioridades, para decir, bueno, esta es una temporada para vivir de esta forma, después viene otra temporada diferente. Si uno no se adapta al cambio de escenario, cae en el ridículo. ¿Han visto ustedes a esos abuelitos que están con 3 pelos así, con un auto descapotable? Y hacen, y se le vuelan los 3 pelos de acá, y se escucha la música, y van los viejitos así, que yo estoy seguro que llegan con dolor de oído después a la casa. Pero bueno, ahí a ver qué pueden levantar en la calle, a ver a quién se encuentran. Lo único que levantan es basura del piso, porque ¿qué van a levantar a esa edad? Pero ahí están. Y uno dice, ¿no es demasiado tarde para ese auto deportivo? Cualquiera tiene derecho a comprarse lo que quiera. Pero a veces uno puede hacer el ridículo si no entiende que hubo un cambio de escenario, un cambio de prioridades, un cambio de gustos. Eso tiene que ocurrir con el común vivir. Aprender de que la vida es una plataforma giratoria, que siempre estamos en movimiento. Y la pregunta es, ¿estamos listos para ese cambio de escenario? Saúl era el hombre de Israel, el hombre del momento, de su época. Saúl tenía el que más seguidores tenía en el Instagram y en el Facebook de la época. Era una bendición para Israel. David lo admiró tanto que aun cuando el pecado socavó el propósito de Saúl, David seguía admirándolo por lo que él había sido. Pero Saúl tiene un problema, una tragedia, que es compartida por millones de personas hoy. No entendió que su escenario había cambiado. No supo decirle adiós a una temporada que se estaba yendo. Y cantaban las mujeres que danzaban, dice 1 Samuel 18:7. Y decían, Saúl tiene 1000 likes y David tiene 10.000 likes. Bueno, no dice eso. Saúl dio a sus 1000 y David a sus 10.000. Nada más que lo puse en contexto de redes sociales. Y se enojó Saúl en gran manera. Y le desagradó ese dicho. Y dijo, a David le asignan 10.000 y a mí nada más que miles de muertes. Pero a este tipo no le hace falta más que darle el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ahí empieza la caída de Saúl. Cuando él no entiende que tiene que decirle adiós a una temporada. Insisto con que Salomón divide la vida mínimo en 28 temporadas diferentes. Y si ustedes hacen un análisis exhaustivo, lo haremos juntos en algún momento, van a ver que las 28 temporadas las vivimos todos aquellos que hemos transitado mínimo 3 décadas o 4 décadas por esta tierra. Pasamos por esas 28 temporadas. Tiempo de reír, tiempo de llorar. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, etcétera. 28 temporadas. El no entender que la temporada ha cambiado puede generar ese síndrome de Saúl, donde nos volvemos posesivos con el territorio asignado, egoístas, temerosos ante el cambio. Nos preocupa el cambio, lo nuevo. Y uno tiene que aprender a que las temporadas llegan y no se quedan para siempre, sino que se van. Cada temporada en nuestra vida tiene sus ventajas y desventajas. Si hay aquí adolescentes, dirán, bueno, la adolescencia tiene muchas desventajas, pero yo te puedo enumerar las ventajas que tiene. Si tú dices, nosotros tenemos hijos pequeños, no podemos dormir nunca, porque el que no tiene fiebre uno tiene cólicos el otro, yo te puedo enumerar ventajas que tienes con respecto a los que tienen hijos grandes, que a lo mejor no sufren con los cólicos del muchacho, del mamut de 25, pero sufren con otros problemas. Cada temporada tiene su desventaja y sus ventajas. El noviazgo tiene sus ventajas y desventajas, el casamiento tiene sus ventajas y desventajas. Cada edad tiene sus prioridades, sus cosas bonitas y sus cosas no tan bonitas. Y uno por eso tiene que aprender a redefinir las prioridades. Lo que para ti era una prioridad a los 20, ahora no te importa. Lo que para otros es una prioridad, a ti no te interesa o viceversa. Yo aprendí que los cambios de temporadas
me paran en otro momento de la vida, en escenarios diferentes, porque todo está en movimiento. Nuestros gustos están en movimiento. Y así como cambian nuestros gustos, cambia la opinión pública. La opinión pública es inconstante. Y si nuestro gozo, nuestra vida va a estar regulada por la opinión ajena, vamos a ser pobres infelices, dependiendo de la aprobación o la desaprobación ajena. Y Saúl luchaba con la aprobación o la desaprobación de la gente, era un adicto a eso. Él estaba acostumbrado, a las alabanzas, a que la gente le diga cosas, le cantaran canciones. Era el primer, único rey de Israel. Y de pronto la gente empieza a vitorear a otro, a un muchacho que era su yerno, que era el que le había salvado el pellejo, que era el muchacho que enfrentó al gigante, de modo que Israel no se avergonzó, y mucho menos el Dios de los escuadrones de Israel. Pero él se pone celoso y nunca más pudo ver con buenos ojos a David a partir de una canción. A veces nuestro yo, nuestro egoísmo se empieza a comprometer cuando pasamos por la puerta de una temporada a la otra, de un escenario al otro. Y uno necesita ser mayordomo para administrar nuestros días de sol para cuando cambie la temporada y lleguen los días lluviosos. Porque la vida es eso, mis queridos. Es días de sol y días de lluvia. Días de reírse y días de llorar. Hay días de angustia y días de estar exultante. Hay días de celebración y días de llanto. Eso es la vida, esos son los días comunes, enlazados unos con otros que hacen el collar de una buena vida. Entonces, cuando uno no se prepara en los días de sol para los días de lluvia, uno no puede pasar de una temporada a la otra. Nos cambian el escenario y entonces nuestro mundo interior se nos desmorona. La gente, los cristianos por año no nos hemos preparado para lo que viene porque nos han dicho, Cristo viene pronto, no prepares nada. Ya el Señor viene en las nubes, nos vamos con Él. Si crees eso, como lo creo yo, te felicito. Vive de modo tal que Cristo pudiera venir ahora mismo. Pero trabaja y planifica como que no fuera a venir nunca. Esa es la manera que te encuentre trabajando, que te encuentre haciendo tu tarea en la viña. No con la vagancia de decir que venga Él y me rescate, no voy a hacer nada. Porque eso genera un montón de gente que no tiene sueños, que no tiene visión, que tiene castrada su futuro, lo que Dios tenía para con ellos. Entonces, independientemente de que creamos que el Señor viene y lo estemos esperando con premura, uno debe trabajar, esforzarse, decir, bueno, mi temporada va a cambiar, no siempre va a ser así, no todo se va a mantener igual. La vida cambia, los actores de reparto cambian, los que están a tu alrededor cambian. De pronto tenías un matrimonio, se deshace el matrimonio y tu escenario cambia. De pronto tenías una pareja y enviudas de una manera fortuita y tu escenario cambia de la noche a la mañana. Cambian los actores, cambia tu entorno, cambia tu mañana, cambia tu anochecer, cambian los cumpleaños, cambian los días del padre, cambian los días de la madre, cambia tu manera de celebrar la Navidad, cambia el escenario. Yo no te estoy diciendo que te prepares para una tragedia necesariamente, pero sí para los cambios de escenario. Porque si la identidad nuestra está aferrada a un escenario, cuando se mueva el escenario se nos desmorona el mundo interior. Hay pastores que ya no pueden predicar y contemplan el suicidio. Después de haber ayudado a tantos a vivir, contemplan no tener sentido de vivir. Y si bien algunos no se atreven a cometer el pecado del suicidio, se empiezan a dejar morir. La depresión empieza a crecer a pasos agigantados y ya no tiene sentido su vida porque no puede predicar como lo hacía antes. ¿Por qué? Porque su identidad está asignada o está relacionada con lo que decía, con lo que hacía, con la tarea de Dios en lugar del Dios de las tareas. Y hay un momento que los escenarios cambian. Moisés se sentía en el mejor momento cuando apalea a un egipcio. Él tiene 40 años de edad. Él dijo, este es mi sweet spot, este es mi momento. Sin embargo, Dios lo mete 40 años más en el patio trasero del desierto y dice, este es mi momento, dice el Señor, este es tu momento. Cuando él no se sentía, cuando su escenario había cambiado, cuando había desierto, cuando ya no era príncipe, cuando era simplemente un pastor de ovejas con una identidad
destruida, de modo que decía, soy tartamudo, soy torpe de lengua, ¿quién soy yo? Pero ahí es cuando Dios dijo, el proceso hizo que cambiaras de escenario y ahora estás listo. El tema es que nosotros no estamos preparados para comprender que a veces Dios nos va a cambiar de escenario. Pablo le dice a los Corintios en la segunda carta, capítulo 12, versículo 14, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Cosa que se nos olvida a veces, que uno va por la vida pensando que solamente es nuestra vida y no afectamos más a nadie. No, uno tiene que atesorar, dejar herencia para los que vienen detrás. Algunos hemos tenido que comenzar sin nada con qué construir. A mí no me dejaron casi nada. Pero eso no me da la pauta de yo no dejarle nada a los míos. A los hijos espirituales, a los hijos no solo de vínculos, sino a los hijos de sangre. Si cada adulto provee lo suficiente para su día, en lugar de ser un inversionista, un proveedor, es un consumista. Solo consume, un día se muere y los hijos se quedan sin herencia, sin impartición. Por eso, padre, prepara a tu hijo. Líder, prepara a tu discípulo. Ten cuidado de no consumirte todos los recursos y no dejar nada, porque cuando no dejamos nada, pasamos por la vida y nadie supo que hemos estado aquí. Se nos cambió el escenario, nos cambiaron la temporada, nos fuimos y la obra murió con nosotros, que es lo peor que nos puede pasar. Hay un momento que nos tendremos que ir. Y pobre de los padres que le dejen deudas a los hijos. Pobre de los hijos que tengan que cargar con deudas de los padres, que los padres le dejan quiebras, bancarrota, que vengan los acreedores y le dicen, mi más sentido pésame, ahora que su papá murió, ¿quién me va a pagar? Y el hijo tenga que hacerse cargo no solo de una herencia que no tiene, sino de una mala administración. ¿Cuántos de aquí creen que son de bendición? ¿Cuántos dicen, yo soy una persona de bendición? Dígame amén si crees que eres de bendición. Si eres de bendición, dejas bendición. Te bendeciré y serás bendición. No dejas deudas. Si eres una persona de bendición, donde vas bendices. Ni que hablar de tus hijos, de tus discípulos. Una herencia es recibir gratis aquello por lo que alguien pagó un precio que tú no pagaste. Y esa es la tarea que tenemos que dejar a nuestros hijos, a nuestros discípulos, que empiecen desde nuestros lomos, no desde el mismo suelo. ¿De qué me vale decirle a mi hijo, vas a pasar el mismo hambre que yo, quiero que pases el mismo frío que yo, quiero que no tengas para comer para que aprenda? No, yo quiero que ellos mínimo arranquen de acá, pero de lo que yo le doy van a tener que multiplicarlo. Quiero que la tarea se le haga más fácil, que tenga una vuelta menos que dar en la maratón de la vida. Pero eso no significa ni que les voy a hacer la vida fácil, ni que ellos van a tomar gratis lo que recibieron y lo van a esconder. Acuérdense la parábola de los talentos, que el que escondió lo que recibió se quedó ni siquiera sin eso. Esconder, mantener, es perder territorio en todos los órdenes de la vida. Yo sé que hay personas acá que están manteniendo su llamado y creen que es fidelidad. Dios me llamó hace 50 años a hacer esto, pero hay un momento que Dios va a cambiarte el escenario. No cambia la relación de Dios contigo, pero cambia el llamado. Ya no vas a hacer lo mismo. Ese día va a llegar. Y si no estás preparado para eso, te va a pasar lo de Saúl, que derrochó sus últimos años en tratar de matar a David. No podía entender que el gentío que bramaba por él, ahora gritaba por otro. Y al no entender el cambio de temporada, su mundo interior se desmoronó. Hay gente que se mueve de país y se le desmorona el mundo, porque creía que la felicidad estaba en el país donde vivía. Otro se le va de al lado a la persona con la que querían compartir la vida. Algo pasó y se le desmorona el mundo, porque le asignaron un peso a la persona que no tenían que haberle asignado. La felicidad no puede depender de otro. Como Dios nos vino hablando, si uno no se ama a sí mismo, no puede amar ni al otro, ni puede amar a Dios. Entonces a veces nos cambia el escenario, nos cambia Dios los sitios donde Él quiere hablarnos. La ubicación geográfica para Dios en el antiguo pacto era muy importante. Dios le decía, y Abraham, le dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra. Le dijo a Moisés, sube al monte, baja de ahí, vete a Moriah. La geografía, la topografía era muy importante para Dios.
A veces Dios nos cambia de lugares para que tengamos una perspectiva diferente. A veces nos pone en un fondo de un pozo para que veamos la luz y solo estemos obligados a mirar para arriba. Y uno a veces para mirar para arriba tiene que estar una temporada en un pozo, en un hoyo. No nos gustan las temporadas de hoyos. Pero José, sin temporada de hoyos tú no llegas tampoco a Egipto. No nos gustan que nos odien la túnica de colores, pero sin el odio de tu túnica no llegas a tu destino. Hay temporadas. No se puede vivir de eterna primavera. Hay temporadas de primavera, de otoño, de invierno. El tema, ¿estás listo para ese cambio? ¿Estás listo para que cuando cambie tu temporada tú contribuyas al éxito de alguien más? No puedes morirte como jugador. En un momento vas a tener que ser entrenador. Hay mamis que no están preparadas para ser suegras. No están preparadas y por eso se transforman en las típicas suegras. Todas dicen lo mismo. No, yo sí estoy preparada. Y después un día la hija se le casa y dice, esta se casó y ahora se olvidó de mí. Yo ya no importa. Y le agarró el espíritu de suegra porque no está preparado para adoptar un hijo más. A otros les agarra el espíritu de suegro. Cuando la hija dice, papi, este es el hombre, ay, es tan parecido a ti, te dice. Y vos lo ves y decís, si ese es parecido a mí, señor, o le arreglas la vista o me llevas. No. No están preparados para que tus hijos tengan que volar su propio vuelo, como te pasó a ti, que volaste y no preguntaste a nadie. Nos pasa con nuestros hijos y nos aferramos, mantenemos el territorio. Es que mi hijo no se puede casar, todavía no terminó la carrera y no sabe lo que quiere. Yo sé que no sabe lo que quiere. Usted lo ve grandote, me dijo una mamá, usted lo ve grandote, pero yo sé su corazón que es chiquito. Yo lo veo como mi bebé. ¿Qué edad tiene? 31. Unos pelos en la pata así tenía el vago. Y ella no estaba preparada a la transición, al cambio de escenario, a ceder, no perder, ceder territorio. Uno tiene que decir, bueno, terminó mi tiempo de jugar en la cancha, en el estadio, ahora voy a las gradas a entrenar. Y desde otro lugar, desde otro cambio de escenario, usa la sabiduría. David se hizo famoso, entra en las grandes ligas bíblicas matando a un gigante. Es el matagigante David, primer mote por el cual se conocerá el salmista. Antes de que sea rey, antes de que sea salmista, antes de que sea un hombre conforme al corazón de Dios, será un niño que mate a un tipo de 4 metros de estatura, un Hulk, que llega al valle de él a desafiar a los escuadrones de Israel. Pero ahora David ya es rey. Ahora David tiene 40 y tantos años y vuelve a salir a la guerra y enfrenta a otro gigante. Y los muchachos que están con David lo dejan porque dice, si hay alguien que sabe matar gigantes y se hizo famoso por matar gigantes, es David. Y se enfrenta, dice el segundo libro de Samuel 21:16, con un hijo de los gigantes que casi lo liquida a David. Y entonces uno de los muchachos de David llega en su ayuda y hiere al gigante y lo mata. Y los hombres de David le juraron diciendo, David, nunca más en adelante salgas con nosotros a la batalla, no sea que te maten y apagues la lámpara de Israel, que te mates y no tengamos más guía. Esto lo vemos como algo épico. Ay, cómo querían los muchachos a David. Imagínense esto para la hombría de David, para la testosterona de David. Porque David, dice una versión que ahora no la traje en la Biblia, tenía abuelastros mexicanos. David dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que soy macho, dijo. No salgas, porque si te matan, apaga la lámpara de Israel. David descubrió que su llamado había cambiado. La iglesia, mis queridos, nunca nos preparó para esto, que el llamado un día va a cambiar. Nunca nos dicen, Dios te llamó y te llamó para siempre, y morimos con las botas puestas. Hay un momento que el llamado cambia. Y te diré por qué cambia. Porque David ya no era necesario para matar gigantes. Y no estaba equipado para matar gigantes.
Ni era necesario, ni estaba equipado para hacerlo. Dos frases que son principios de la sabiduría. Hay cosas para las cuales en la vida ya no eres necesario. Con todo el dolor del alma, mami, tu nene ya no te necesita, por lo menos del modo que tú crees. Ya no eres necesario en ese modo. Vas a ser necesaria en tu sabiduría. Cuando te vengan a buscar, no des consejo hasta que te lo pidan. Cuando vengan por ti. Pero cambia el escenario porque ya no eres necesario. No estás equipado. Hoy cómo nos cuesta esto. Cuando nos dicen ya no estás equipado. Ya no te entienden como antes. Lo que te gustaba a ti no le gusta ya a la gente. Hay artistas que se aferran a un llamado, a una forma, a un personaje y no cambia. ¿Vieron las películas de Rambo, la última? ¿Quiénes van a ver ese Rambo? Los nostálgicos. Yo vi el primer Rambo. ¿Lo vieron a Schwarzenegger? Hasta la vista, baby, que sale con un bastón. Harrison Ford, de Indiana Jones. Actores que de pronto se aferraron, la gente los tiene en una imagen. Y encima la gente que los va a ver al cine dice, no me gustó, está muy viejo. ¿Pero qué querés? ¿Y le sacaron el respirador para que hiciera la película? Cambio de temporada. El arma de David ya no era la espada, era la sabiduría. Era necesario, pero ahora como rey, no como guerrero. Qué feo cuando alguien que nunca agarró la espada quiere implementar su sabiduría. ¿No es cierto? Y qué feo cuando alguien que debería darnos sabiduría todavía se empeña en empuñar la espada. Ahí es cuando hacemos el ridículo. Yo tengo un grupo de gente muy cercana que les he dicho, cuando empieza a hacer el ridículo, ¿me avisan? Y uno me miró como diciendo, no vamos a saber eso nunca. Tú vives haciendo el ridículo. Define el ridículo para ti y te vamos a ayudar. Y yo dije, tienes razón, cuando haga muy ridículo. Defínelo. Y ya ahí me sentí ofendido. Dije, estoy hablando cuando me orine. Estoy hablando cuando empiece a repetir la misma historia, cuando diga reciban y salgan los dientes. Díganme en unos minutos antes, Dante, ya no mates gigantes. Siéntate a impartir sabiduría. Tú eres la sabiduría de buenas y malas decisiones y las queremos oír. Tu llamado va a cambiar, prepárate porque va a cambiar. Si no, nos vamos a transformar en esas iglesias. Aquí no hay diáconos, pero donde esos diáconos se enquistaban en la puerta. Nosotros, Dios sabe que no miento, oramos, hicimos cadena de oración para que se muriera el diácono. Estaba joven, pero quería, bueno, joven, tenía 60 y pico de años, pero Señor, llévatelo. Escuchamos ambulancia, decíamos, bueno, por ahí Dios nos escuchó y lo mataron en la esquina. Queríamos que se lo lleve. Porque la iglesia iba a su ritmo, a su manera. La gente tenía que sentarse donde él quería. Ni obedecía al pastor, porque él había fundado la iglesia. Y estaba enquistado ahí. Dios me llamó para ser portero. Y no lo movían de ahí. Y de pronto quedó arcaico, obsoleto al cambio, al escenario, y él no lo podía entender. Gloria a Dios que Dios finalmente escuchó nuestras oraciones y se lo llevó. Ahí debe estar de portero en alguna parte pensando que él decide quién entra y quién no. Entonces uno tiene que amar más al Dios que te asignó la tarea que a las tareas que te asigna Dios. Uno se enamora de la tarea y uno empieza a amar lo que hace para Dios. Es que Dios me encomendó esto y uno se enamora y Dios a veces te cambia la tarea y no cambia tu relación con Dios. Tu caminar con Dios sigue siendo igual. Lo que cambió es la tarea asignada. Dios te dice, ya no quiero que me sirvas de esa manera, porque la vida está en movimiento, porque todo está sujeto a cambio y porque el escenario de la vida es móvil. Entender esto te evita dolores de cabeza. Pero si te enamoras de la tarea, te cambian el escenario y ya no quieres vivir.
es que no sirvo, que soy un inútil, que me dijeron que soy vieja, me sacaron porque soy fea. Empiezan un montón de boberías que no resisten análisis, porque te aferraste a una tarea. David casi lo mata a un gigante, y por sentido común, dicen los muchachos, los generales, matan a David, se nos termina la nación tal como la conocemos. Le dicen, no, David, quédate aquí, nos enseñas cómo batallar, las estrategias, nos haces dibujos, planos. ¿Para qué queremos? Eres una persona muy valiosa para hacer lo que siempre hiciste, y esto va para ti. Eres una persona muy valiosa para hacer lo mismo toda la vida. Hay momentos que el escenario cambia y tienes que adaptarte. No te jubiló el Señor, no te retiró el Señor, te cambió de asignación. Y en esa asignación nueva es como darte una app nueva, es como darte una aplicación nueva. En esa asignación nueva empiezas a cambiar cosas y a entender que Dios te está reubicando para que como padre espiritual impartas en otro. Recuerde que el Señor dice que los justos son como árbol plantado a corrientes de agua, Salmo 1:3, que da su fruto, oigan, en su tiempo, no siempre. El fruto lo da en su tiempo, el mandarino da mandarinas en su tiempo, ¿sí? La higuera da higos cuando es temporada de higos. Pero aclara el salmista, y su hoja no cae. Aquí vamos a separar frutos de hoja. Saúl no entendió que terminó su tiempo fructífero, pero que tenía que haber mantenido su hoja. Un árbol sin fruto está solo fuera de temporada. Un árbol sin hojas está seco. Y que no demos fruto no significa que nos tengamos que secar. A veces no es nuestro mejor tiempo, pero tenemos que entender que tenemos que seguir teniendo hojas, como pasa con jugadores de fútbol. Vaya deporte cruel, que para jugar al fútbol tiene que empezar mínimamente a los 16, 17 años en las inferiores. Para los 23, 24, la mayoría se le acaba la carrera a menos que sea una mega estrella. ¿Qué hace el jugador luego? Entrena, pone escuelas de fútbol, va de director técnico, ayuda, pertenece a un equipo técnico, entiende que ya no tiene frutos para que la gente lo vitoree cuando hace un gol, pero tiene hojas para que bajo su sombra puedan nacer frutos, aunque sea de otros árboles. Terminas produciendo a través de otras vidas. ¿Soy claro lo que trato de decir? Uno ministra, genera a través de otras vidas. Si yo hubiese terminado de evangelista mis días, no hubiese nunca impartido lo que he podido impartir estos 10 años. Entonces cuando viene alguien y me dice, Dante, yo aprendí tal cosa y aprendí tal otra y me animé a tantas cosas porque escuché aquel mensaje, siento que cuando yo me haya ido, mi fruto, aunque sea de otro árbol, estará surgiendo porque alguien fue impactado e inspirado, porque alguien recibió la misma impartición y ahora está generándolo. El llamado cambia. Los reflectores dejan de iluminarte, iluminan al otro. Y así como la multitud y el aplauso se desvanece, hay que comprender que el alejamiento de la multitud no significa el alejamiento de Dios. Los papeles cambian, los trajes cambian, el escenario está sobre ruedas, pero Dios sigue manteniéndose fiel. Dios dice, ahora te quiero usar desde otro lugar, te quiero usar desde otro punto de vista, como no había sido usado antes. Por eso es necesario los mentores, los padres espirituales, y entender cuándo termina tu temporada de hijo y empieza tu temporada de padre. Algunos en la infancia no tuvieron un papá del cual aprender y necesitan espiritualmente asignarse un padre. David fue alguien abandonado por sus hermanos, por su papá. La Biblia no lo dice de manera explícita, pero cuando Samuel va a ungir a los hijos, le dice, llama a todos tus hijos, y Isaí no llama al menor. Y cuando le dice, no falta alguien, dice, sí, como diciendo, no insistas, ese es el renacuajo, ese es el que cuida las ovejas. No le dice, claro, ¿cómo se me pasó? ¿Qué trauma va a tener? No, ese no. Me dijiste un rey para Israel, ¿qué te voy a traer a ese? Con esa actitud de no tener padre ni hermanos, David llega al palacio de Saúl y se aferra a Saúl, pero Saúl era el tipo equivocado, porque Saúl tipifica al típico líder
que es un tapón, un techo que no te deja crecer. Es el típico líder inseguro. Un líder inseguro tiene miedo que sepas más que él. Tiene miedo que aprendas más, que Dios te revele más. Un líder inseguro le dice a la gente: venga, que yo tengo la unción. Venga, porque otro no te puede orar. Un líder inseguro dice: yo soy el que da consejería acá, ninguno más, porque yo sé qué decir. La inseguridad no le deja delegar. Y en la vida es igual. Las compañías que crecen son las que delegan, las que saben impartir el ADN, los que hacen que el ADN, aunque el lote vaya creciendo, se mantenga, a pesar de que la compañía crece a pasos agigantados. Pero aquel que quiere ser patrón y empleado y hacer todo a la vez, su temporada cambia y un día se ve haciendo el ridículo, tratando de matar gigantes cuando ya no puede. Lo tenemos que entender hasta en la forma de vernos en la vida, la forma de vestirnos. Hay una edad en que ya no tienes el equipamiento que tenías antes. Alguno no entendió y el que entendió le explica en la casa. Mira así y dice: uy, eso no tienes equipo. No prepararse para eso es querer aferrarse. Ustedes vieron, por ejemplo, gente que se opera o que se hace cirugías. No tengo en especial nada en contra de los que se hacen cirugías, pero yo nunca he visto a una dama o a un hombre muy adulto operado y que yo dijera: ¡ah! Un chico de 20. No, es un viejo operado. Ya. Hoy estamos tristes. ¿Por qué le queda la cara de Tortuga Ninja? Porque no entendió que su temporada pasó. Y esto no significa no cuidarse, no arreglarse, no acicalarse. Pero es ridículo cuando alguien se aferra y quiere representar. Yo siempre soy coqueto y hago bromas con la edad, pero no puedo yo querer representar que tengo 20. Porque cuando uno se aferra a una temporada, toda la gente ve el ridículo, que ya no mata gigantes, menos uno, que se empeña en mantener las botas y no entender que Dios cambió el escenario, que cambió el llamado. Elías va por donde está Eliseo trabajando con bueyes, y acuérdense cuando le tira el manto que se hace una relación de pacto. Eliseo dice: tú vas a ser mi padre espiritual, me despido de mi familia y me voy contigo. Y empezó una relación de pacto entre los dos, de padre e hijo espiritual, y algo se despierta en Elías. Entonces yo voy a decirte esto que alguna vez comenté y lo volveré a repetir. Todos nosotros, comprobado científicamente, en nuestros genes, por años, pueden viajar determinados talentos o dones. O sea que nuestro ADN, mejor dicho, técnicamente, hablando correctamente, sería que en nuestro ADN viajan genes que heredamos de abuelos, de bisabuelos, de algún antepasado, y no se activan hasta no estar en el entorno y la atmósfera o con la persona correcta. Te lo voy a poner así. Mi abuelo materno, papá de mi mamá, al cual nunca conocí, era un artista, escultor, actor, dramaturgo. Y yo no lo conocí nunca, porque cuando yo nací, él ya estaba muerto, así que yo nada más conocía a la familia, a los abuelos de los Goebbels, que eran todos los borrachos, los que te morían de cirrosis. Al artista nunca lo conocí. Y un día, con un bloc de hojas, estando solo en casa, se me activó el gen de la creatividad y empecé a dibujar de modo que asombraba a aquellos que habían estudiado dibujo. Si bien es un don divino, mamá siempre decía: eso está en tus genes. Papá era así, un escultor, un dibujante, un artista. Y cuando empecé a actuar frente al espejo decía: me haces acordar al abuelo. Papá era así, vivía actuando, cantando. Viajó en mis genes, quedó allí y se activó cuando estuvo la atmósfera correcta. A veces una persona. Acá debe haber gente que tuvo parejas. No digas amén, pero que le vaya al que le quepa el poncho. El que le quepa el saco. Entonces tú dices: ¿cómo puede ser que con fulano o con fulana yo era frío, apático, no sentía nada? Y te convence: yo soy frío, fría, yo soy así. Si tengo que cumplir, cumplo una vez cada año bisiesto, pero nada más. Cambia de pareja porque enviudas, porque...
Y de pronto sale la leona de adentro. Y el otro no te cree. Epa, ¿qué pasó? No, me nació. Pero tú dices, ¿cómo? Claro, la persona no es qué, es con quién. La persona correcta despierta de pronto en ti cosas que antes no. La iglesia pasa lo mismo. Ibas a una iglesia y capaz que te dormía, el servicio no te terminaba más. Y ahora llegas a otra iglesia y dices, ¡ya terminó! ¿Qué cambió? El entorno, la gente, el escenario, los actores. Cuando cambia tu escenario, de pronto descubres genes que estaban allí sin activarse. Porque la palabra dice, la vida humana nace del hombre, Juan 3:6, mientras que la vida espiritual nace del espíritu. Entonces hay cosas que nacen cuando hay un ambiente de fe para activarse. Y hay padres espirituales que activan genes que estaban dormidos. Cuando llega un padre espiritual que activa genes, acá había gente que tenía la beta histriónica de ser artista. Y claro, se va a un entorno donde dice todos esos pecados, saca el Netflix, saca el otro, saca del mundo. Tú tienes un miedo y dices, no, me voy a estudiar teología o me voy a meter de veterinario porque nada más. Pero de pronto llegas donde hay un entorno, vamos a estudiar teatro y vamos a tomar las artes y si viene un artista, lo abrazamos. Tú dices, wow, y se encienden genes que estaban apagados. O que estaban dormidos, o adormecidos, o anestesiados. ¿Tiene sentido lo que trato de decir, sí o no? El entorno, un padre espiritual activa, como Elías activó en Eliseo. ¿Cómo se activa eso en ti? Bueno, Eliseo nos daba la pauta, él se puso a servir a Elías. Hay gente que quiere el manto, pero sin servir. Quiere los dones sin servir a quien tiene los dones. Nadie te podrá dar lo que no tiene. Y si Elías tiene lo que tú deseas, sírvelo, porque en algún momento se irá de tu vida y ese manto caerá. Yo siempre admiraba a los predicadores y trataba de servirlos. Cuando hablo de servir, no hablo de servilismo, de correr con el café atrás o de lustrarle los zapatos. Hablo de hacerle la vida más fácil, de decir, a ver, yo salgo a pelear con los gigantes, tú dime cómo. Hablo de sentarme a sus pies y aprender. Hablo de ser discípulo, de ser enseñable, moldeable. Y cuando uno se deja moldear y aprende y está sirviendo, ahí es cuando cae el manto. Contaba en el servicio pasado que hace poco fui a la Argentina, me entrevisté con Ramón Ortega. Ramón Palito Ortega, famoso cantante de los años 60 de Argentina, que terminó siendo un gobernador de una de las provincias de mi país. Me reuní con él porque él fue el primero que fue a una de nuestras cruzadas. Le dije, Ramón, quiero que me cuentes algo de tu vida. Y me contó, yo vine de la provincia, o sea, de los ranchos, de los caseríos. Llegué a Buenos Aires a vender café en vasos de plástico. Y dije, si solo me pego a los que venden café, voy a envejecer vendiendo café, con el mayor respeto que me merece este oficio, no lo estoy desmereciendo. Pero él decía, lo único que quiero es dejar de vender café para hacer otra cosa, entonces no tengo que rodearme de un entorno solo de vendedores de café. Entonces usó el café para pararse en las puertas de los canales de televisión y decir, quiero un cafecito, y alguien muy famoso le dijo, pasa y sírvenos café. Y él pagaba los cafés gratis que regalaba, porque le tenía que pagar a quien lo contrataba. Así que cuando regalaba un café, lo ponía de su bolsillo y le daba a los locutores, a los actores. Y ahí se hizo parte conocida del ambiente, del entorno, y un día falta alguien que toque la guitarra. Y uno de ellos le dice, ¿de casualidad tú no tocas la guitarra? Sí, y la tengo acá en la moto, y trae la guitarra. A partir de ahí empieza a tocar la guitarra, empieza a actuar, empieza a cantar, disco de oro, de platino, millonario, graba películas, se transforma en una estrella y él me dice, todo se debe a que Dios me puso en el lugar indicado, a la hora oportuna. Yo le agrego a esto, todo se debe a que tú amabas ese manto y te pusiste a servir bajo ese manto, y cuando el manto cayó, tú estabas ahí. ¿Lo crees de verdad, sí o no? Entonces, ¿cómo quieres un manto sin servir? Sin estar ahí. Estate ahí porque un día ese manto va a caer. Miren, cada tanto yo creo que llega a nuestras vidas
personas que nos pueden influenciar, personas que nos pueden cambiar. Llegan y son huéspedes, no se quedan para siempre. Son ángeles disfrazados. La palabra de Dios dice que a veces hospedamos ángeles sin saberlo y malinterpretando las escrituras. Hay de los que piensan que un ángel necesitaría nuestro hospedaje. Yo quiero creer, o me inclino más por la teología, que hay personas que tienen asignaciones divinas como si fueran ángeles, y son ángeles de algún modo, y que llegan a nuestras vidas, son huéspedes temporarios, y aquel que camina por la vida con los ojos abiertos los suele identificar. No son perfectos, no son intachables. Estoy hablando de gente que son agentes enviados por Dios para impartirte un manto. Son padres, son personas que te ayudan. No siempre tiene que ver con el linaje sanguíneo, a veces es un linaje de vínculo. Son personas que llegan a tu vida. Y cuando Dios te conceda la oportunidad de caminar en la presencia de esos tutores, de esos papás sustitutos, tú lo vas a saber sin consultarle a nadie. Su voz te va a calmar. Te van a decir 2, 3 frases y te va a traer una calma y una paz. Su voz va a llevarte por delicados pastos, te va a tranquilizar. Cuando termines de hablar con esa persona, te vas a llenar de sueños, de expectativas. ¿Cómo lo sé? Porque yo siempre fui un buscador de oro. Tenía 17, 18 años y en lugar de irme con chicos de mi edad, yo me iba a sentar con los viejos. ¿Me puedo sentar acá? Cuando trabajaba en el seminario bíblico, yo me sentaba a desayunar y a almorzar con los profesores y los escuchaba. Omar Cabrera, tremendo hombre de Dios que partió a la presencia del Señor, él me dijo: tú solo mantén el norte, nunca te muevas. Y logras ser un hombre enfocado. Ay, mi viejo, van a caer 1000, van a caer a 10.000. Tú sigue enfocado. Un día te van a empezar a criticar, van a decir eso no es de Dios, que no. Tú sigue, así como esos caballitos que van en el surco. Tú sigue. No me olvido más. Y un día se fue Omar. Un día estos hombres se van y desaparecen como fue arrebatado Elías. Y uno, si no aprecia el momento, carpe diem. Si uno no atrapa el momento, carpe diem. Si uno no atrapa el momento, tú no puedes retener al hombre. El hombre se irá. Lo único que puedes retener es el momento. Y aconteció que yendo ellos y hablando, un carro de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo, y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomó sus vestidos y los rompió en partes. Esto significa que hay un tiempo de partida para tu padre, para tu tutor. Y seas padre o seas hijo, tienes que dejar algo que el otro pueda tomar. A mí me alegra ser padre y me alegra ser hijo. Y mi paternidad y mi condición de hijo es por vínculo. Y me agrada haber tomado mantos que otros despreciaron. Y me agrada dejar legados que ni sé a dónde. Pero me encantará en otros árboles ver otros frutos, y yo apenas conservaré las hojas. Me encantará ver frutos, ministerios que hacen cosas distintas que yo ya no puedo hacer. Me di cuenta que estoy obsoleto en algunas cosas. En otras sigo siendo un posmoderno, pero en otras soy un posviejo. Me doy cuenta que hay cosas que ya me llegan tarde. Música, maneras de predicar. Y digo, nunca lo voy a poder hacer. Pero después me dicen, yo fui inspirado para hacer esto. Y digo, qué bueno, un fruto que desde mi rama nunca hubiese podido nacer. Pero lo inspiraron mis hojas. Lo inspiró que no me sequé. Entonces yo quiero que le digas a tus hijos, si eres papá, si eres mamá, lo que yo te voy a decir a ti. Camina detrás de mí y obsérvame de cerca, porque yo soy un tren en marcha que no se va a detener. No voy a quedarme quieto nunca, por lo menos mientras tenga vitalidad, mientras mi cabeza funcione y coordine lo que estoy diciendo con mi boca. Aquí estaré. Retén el momento, porque el hombre no puede ser retenido. Toma beneficio de lo que puedas aprender. Aprende más de mis errores que de mis aciertos. Dile, eso no lo voy a hacer. Cuando Dios me ponga allí, no voy a equivocarme como Él, porque tú puedes aprender lo que no se debe hacer también. Y cuando venga mi carruaje y tú te quedes nada más que con el viento, toma lo que yo haya dejado atrás y por el amor de Dios multiplícalo. Seas hijo o seas padre, dile eso a tus hijos. Cuando yo me vaya, no permitas que me entierren la unción conmigo. Qué triste que Eliseo
fue enterrado con su unción. Qué triste que hubo un Gacy que en lugar de una triple unción prefirió los tesoros de Naamán y estaba ungido Eliseo en sus huesos, de modo que cuando tiraron un muerto en su sepultura resucitó. Lo contamos como un milagro, para mí es casi un fracaso. ¿Por de qué sirve la unción en un muerto o en huesos? No permitas que la unción se vaya contigo. Deja una herencia, deja algo que tus hijos puedan seguir. Deja un patrón de vida, un patrón de comunicación, algo que sea claro. Y claro que somos falibles y claro que tenemos errores, pero un día nos vamos a ir y seremos nada más un eco, una voz, alguien que estuvo, una sombra. Y la obra va a continuar si Cristo no viene antes. Y nos van a recordar del avivamiento de la calle Broadway. Nos van a recordar como aquellos hispanos que de la nada surgieron, pero habremos sido historia. Tú y yo algún día estaremos en una fotografía vieja. Tú y yo estaremos tal vez no en una foto en blanco y negro, pero sí en una foto que algunos recuerden y dirán: uy, mirá, la mayoría están todos muertos. Uy, mirá, tenía pelo. Ay, acá me acuerdo, no tenía panza. Todos esos días van a llegar. Algún día alguien nos mirará, se meterá en nuestro álbum de fotografías y habremos sido un recuerdo. Habremos sido esos viejos que mirábamos cuando chicos. Y esa no va a ser la tragedia, porque al cabo esa era la regla de la vida, ¿no? Nos íbamos, desde que llegamos nos estamos yendo. Nadie puede decir que el tiempo fue un gran timador, que te prometieron una eternidad de este lado del sol y no te la dieron. Vamos, desde el vientre materno hasta el sepulcro sabe que todos los días te estás muriendo un poco. Así que esas son las reglas de la vida. Eso no debería sorprenderte. Lo que debería sorprenderte hasta casi el borde del pánico es no dejar un legado, no dejar una huella. ¿Qué es una huella? Que tus hijos no tengan que ir, diré casi algo que roza la herejía, pero Dios sabe con qué corazón lo digo. Que tus hijos no necesariamente tengan que ir a ver qué dice la doctrina, qué dice la palabra respecto a una decisión. Y que alguien lo confunda, le diga esto y lo otro. Que no tengan que ir a la Biblia para tomar una decisión, sino que digan: ¿qué haría el viejo? ¿Qué hubiese hecho mamá? Y al hacer y repetir lo que tú hubieses hecho, hacer la voluntad de Dios. Dijo Pablo: tienen problemas para imitar a Cristo, imítenme a mí. Y por consecuencia van a imitar al Señor. Es un efecto dominó. Me fascina que mis hijos digan: ¿qué haría el viejo? ¿Mi papá cómo actuaría? ¿Se acobardaría o iría enfrente en fe? ¿Qué haría mi papá? Me fascina cuando mis hijos más grandes se dan cuenta y me dice: viejo, voy a hacer las cosas sin plata. Le digo: toda la vida. Y me dice: ¿pero cómo te animaste? Porque yo tengo la edad que vos tenías cuando empezaste sin dinero. Le digo: sí. Y me agrada que ellos habrán visto la fe no como una historia. Ellos dirán: mi papá, yo lo vi. Mi viejo nació de un papá que casi no lo abrazaba, de una mamá enferma de cáncer. Tenía todos los números para que la vida le fuera mal y sin embargo se resarció. El Espíritu Santo lo hizo nueva criatura, nació de vuelta, y que eso lo ayude a crecer. Alguien tiene que decir amén. ¿Tú lo crees? ¿De verdad que lo crees? Vamos, ponte de pie. Hace algunos años atrás, un amigo de Argentina, dicho sea de paso, me dijo que iba a dejar su empleo. Tenía un buen empleo en una fábrica, en una empresa, pero lo iba a dejar porque me dijo que Dios le dijo que lo había llamado a servir tiempo completo. Le pregunté si había tenido alguna propuesta de una iglesia, alguna propuesta ministerial. Me dijo: nada. Pero he sentido por varias noches que tengo que dejar mi empleo, y si en fe yo dejo mi trabajo, sé que Dios me va a sostener. Tengo que vivir por fe. 4 hijos tenía, un matrimonio, una renta que pagar, automóviles que estaba pagando, un automóvil que estaba pagando. Y yo le pregunté si él había considerado el costo que esto podía significar si no era de Dios. Si acaso él estaba equivocado, y me dijo: no, yo no me equivoco, Dios me habló, voy a dejar el empleo. Eso fue en Argentina hace muchos años. No volvimos a vernos, me lo reencuentro allí a la vuelta de la vida, algunos años después,
y estaba frustrado, divorciado, no podía ver los hijos, tenía una orden de alejamiento para ver los hijos por algún tema de violencia doméstica, etc. Obviamente sin empleo, lo vi frustrado, mal, demacrado, aparentemente parecía que su salud estaba frágil. Obviamente no soy de pegarle al herido, al caído y decirle, te lo dije, o qué pasó con aquel, Dios me dijo. Pero me di cuenta que aquella decisión apresurada, disfrazada de reverencia o de espiritualidad, diciendo Dios me dijo, devino en una vida fracasada. No creerán cuántos ministerios, cuántos llamados se han malogrado bajo la frase Dios me dijo. Cuántas carreras se han frustrado, cuántos profesionales se ha perdido la vida. Dios no ha podido utilizar porque abandonaron su carrera, no siguieron hasta el certificado, hasta el diploma, porque dice Dios me dijo que tengo que abandonar los estudios. Cuántas familias se han destruido bajo la frase Dios me dijo, cuántas cuentas bancarias se han agotado, ni hablar de cuánta gente ha sido lastimada. Porque el Dios me dijo es una frase que nos permitimos los cristianos para a veces tener una licencia a nuestros deseos. Deseamos algo mucho y decimos Dios me dijo que va a ser así. Y en realidad estamos diciendo lo que nos gustaría que Dios dijese. Pero Dios no está diciendo necesariamente. A mi amigo de Argentina le hizo perder la familia, le hizo perder los hijos, el trabajo y quién sabe qué más, posiblemente la salud. Porque él pensó que Dios le habló y entonces tomó una decisión adrede sin consultar pacientemente, profundamente con el Señor. La pregunta es, ¿somos capaces los seres humanos, aún amando a Dios, de adulterar o tergiversar un mensaje de Dios? ¿Somos capaces de inventarnos un Dios me dijo, aunque sea de manera inconsciente? La respuesta lamentablemente es sí. Solemos decir Dios me dijo, Dios me hizo sentir. Eso es la otra, Dios me hizo sentir, más subjetivo todavía. Dios me hizo sentir que me vaya de esta iglesia. Dios me hizo sentir que hable tal cosa. Dios me hizo sentir tal otra. Dios me dijo ha hecho muchísimo daño. Entonces yo voy a las Escrituras, Hechos 13, y nos ofrece, nos da un vistazo, un paneo de cómo las autoridades de la iglesia del momento de Medio Oriente analizaron, procesaron un mandato divino, un Dios me dijo. La Biblia lo describe así en Hechos 13. Dice, en la iglesia de Antioquía, ahora les voy a contar dónde era esto, o cuál era el contexto. Había profetas y maestros, Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban del servicio o del culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártame a Bernabé y a Saulo para un trabajo que les voy a encomendar. Apártenmelos, los quiero comisionar, dijo el Espíritu Santo. Así que después de ayunar y orar e imponerle las manos a estos dos muchachos, Bernabé y Saulo, los despidieron. A ver, Antioquía era una ciudad cosmopolita, que se reunía gente de todo el mundo, casi como River Arena. Diversos orígenes, razas, etnias convergían en Antioquía y la iglesia era flamante, estaba creciendo. Y la Biblia describe 5 hombres disímiles, muy diferentes entre sí. Pablo, que era judío, Bernabé, que era de Chipre, Simeón, que estaba al norte de África, a este le decían el negro, por algo le decían el negro, no era porque era amarillo. Lucio era de Cirene, que hoy es parte de Libia, y Manaén, que se crió entre la realeza y vivía con la familia de Herodes. Ustedes quieren encontrar 5 hombres totalmente diferentes entre sí, casi no los encontrarán juntos en todas las escrituras hasta aquí, hasta Antioquía. Pero estaban en el mismo sentir, orando en un servicio a Dios cuando Dios les habló. No importaba la raza, la etnia, Dios les habló a pesar de lo diferente que eran, la antítesis de uno del otro. Dios les habló. Yo voy a este ejemplo bíblico y veo que para que Dios les hable ellos estaban rindiendo servicio a Dios, en ayuno, en oración. A veces estamos tan inmersos en los ruidos de la vida
que no hay voz de Dios que pueda hacer acallar semejante ruido. Cuando hablo de ruido, hablo de dispositivos móviles, de maratones de Netflix, de Amazon, de celulares, de mensajes de texto, de WhatsApp. A veces estamos tan inmersos en la tecnología, en esta era comunicacional, en esta autopista de información, que cuando Dios quiere hablarnos, no lo escuchamos. Hay tantas voces y a veces nosotros queremos tomar una decisión trascendental: casarnos, divorciarnos, tener hijos, dejar de tenerlo, amar a la suegra, echarla, lo que sea, sin orar, sin ayunar, sin quedarte en silencio. Pero estando conectado a un celular, hablando en un grupo de WhatsApp de las madres de la escuela, viendo la televisión, escuchando como el otro grita, discutiendo con el marido, difícil que escuche un Dios me dijo. Dios me dijo que ahogue con la almohada a mi mujer. No, Dios no te lo dijo. Es el producto del estrés. Ahora están en Antioquía, 5 hombres de diferentes sitios. Dios les habla, apártenme a Bernabé y a Saulo, y ellos no accionan de inmediato. Dice, después de ayunar y orar e imponerle las manos, los despidieron. O sea, después que recibieron el mensaje original, vuelven a ayunar y orar antes de la acción. O sea, hicieron una pausa para asegurarse que habían entendido correctamente el mensaje. Otros podrían haber dicho, pero somos los apóstoles, nos acaba Dios de hablar, ¿qué hay que dudar? Ellos vuelven a orar a ver si entendieron correctamente el mensaje. Yo creo que ellos oran no porque desconfían quién emitió el mensaje, sino porque a lo mejor sí el mensaje es divino, pero no es para ahora. Y si se equivocan en el tiempo, cometen un error de cálculo. Así yo llamé al mensaje de hoy, error de cálculo. Un error de cálculo en un algoritmo, en arquitectura, en diseño, puede hacer que un edificio colapse, que un programa de computación no ande, pero un error de cálculo en decisiones de la vida te liquida. Un error de cálculo en decisiones espirituales puede que te deje en la lona como mi amigo, que lo vuelvo a encontrar, no tiene más familia, no tiene matrimonio, no puede ver los hijos. Pero ¿cómo si hace unos años atrás tenía un llamado para servir a Dios? ¿Qué pasó en el interín? ¿Y dónde quedó el llamado de Dios? Lo que yo quiero pensar es que mi amigo a lo mejor sí escuchó la voz de Dios, pero tuvo un error de cálculo, se apresuró, abandonó el empleo, no pensó que tenía que pagar una renta, el colegio de los chicos, los impuestos, no honró las deudas. Hay momentos que Dios te da órdenes que deben ser cumplidas de inmediato. Cuando alguien tiene hambre hay que darle de comer ya. Cuando hay que servir ya. Y hay otras que tienen que ver con un futuro a mediano y largo plazo, que a veces Dios nos muestra una fotografía. La vemos, la acariciamos y Dios dice, aunque se tarde, espérala, ciertamente vendrá. La visión te va a alcanzar, pero uno tiene que esperar, porque entre el sueño y el destino siempre hay un proceso. ¿Me están oyendo, sí o no? Siempre. Yo quiero ser médico, no voy a ser médico mañana, tengo un proceso de estudiar. Quiero ser piloto de avión, no voy a ser piloto mañana, tengo un proceso para estudiar. Entonces mi sueño puede ser muy gráfico, muy cristalino, muy palpable, pero hay un proceso para llegar a eso. De otro modo voy a cometer un error de cálculo. Y el error de cálculo puede ser fatal, puede dilapidar tu ministerio, retrasar tus sentimientos, que te quedes solo, más de lo que Dios tenía planificado que te quedes. Dios puede permitir que te metas en una deuda que no tenías que haberte metido por un error de cálculo. Que pierdas tu casa cuando no estaba en el propósito de Dios que la perdieras. Nos apresuramos, calculamos mal los costos y vamos a sitios donde no deberíamos ir, pagamos un costo que no debimos pagar y permanecemos alejados de la voluntad de Dios más tiempo de la que queríamos permanecer por un error de cálculo. La historia más conocida, de las más famosas de las Escrituras, además de la de Jesús, posiblemente sea la de Moisés. No hay judío, no hay mesiánico que no conozca la historia y no reconozca a Moisés. Para los que olvidaron la historia, Moisés nace, es gestado durante una época de gran agitación para los esclavos hebreos en Egipto.
Resulta que se estaba multiplicando demasiado rápido, de modo que el faraón ordena un genocidio, ordenan que todos los niños hebreos sean ahogados, que todos deban morir al nacer, todos los varones de los hebreos. La Biblia narra que la mamá de Moisés, al verlo, lo ve bonito, de buen parecer. Por 3 meses lo trata de ocultar de este genocidio egipcio. Pero luego la cosa se pone muy peligrosa y ella dice, no puedo ocultarlo toda la vida. Así que lo que hace ella es impermeabilizar un cesto de mimbre con brea, mete al bebé ahí dentro del cesto y lo deja a orillas, entre los juncos, a orilla del Nilo. Con tal buena fortuna o causalidad de Dios, que la hija del faraón ese día le tocaba su baño de sales en el Nilo y va con sus doncellas. La mamá no es una mamá abandónica, ella deja al niño en el cestito recubierto de brea y le dice a Miriam, su otra hija, que vigile al hermanito para que nada le pase, pero que lo vigile a ver qué suerte va a correr. Y allí llega la hija del faraón, se está bañando y ve al niño entre los juncos. Y dice que cuando lo ve se enamora del niño y ve que es un niño hebreo, se sabe porque está circuncidado. Ella, en lugar de acatar la orden del faraón, dice, no, me lo voy a llevar y lo voy a cuidar, lo voy a adoptar para mí, aunque es un niño hebreo. Entonces Miriam, que estaba ahí, le dice, ¿no quieres que te consiga una nodriza hebrea que hable su idioma, que sepa cómo criarlo? Yo puedo conseguir una. Y entonces la princesa dice, sí, pero ¿dónde conseguimos una? Yo te consigo una. ¡Ey! Y llama a la mamá del niño que estaba ahí oculta detrás de un árbol. Y la mamá del niño, literalmente, la mamá del niño termina siendo su nodriza. La mamá de Moisés termina criándolo hasta que, obviamente, la hija del faraón lo adoptó como hijo suyo. Los criaron como parte de la realeza y lo adopta como un hijo suyo. Le puso por nombre Moisés porque dijo, yo lo saqué del río. No sé si se nos olvida el detalle que estamos hablando de un príncipe, un hijo del faraón. Tenía más dinero del que podía gastar y más poder del que podía ejercer. Imaginen a alguien delgado, bien parecido, casi un argentino de príncipe. Con estilo, con carácter, con clase. Y la Biblia lo dice. Esteban da un mensaje antes de ser lapidado en el Nuevo Testamento, el primer mártir de la iglesia, y habla de Moisés. Entre las cosas que dice, así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabra y era poderoso en obra. Entonces él sabía que era hebreo. Si lo crió su mamá a modo de nodriza, su mamá le dice que hay un propósito. Más de una vez le habrá dicho, Moisés, yo te cuento, llegaste aquí puro designio de Dios, porque naciste bajo la sentencia de un genocidio, bajo sentencia de muerte. Sin embargo, un día yo te pongo a orillas del Nilo y ahí está la hija del faraón y te adopta y me toma a mí como nodriza. Así que Dios te quiso dar esta capacidad intelectual, académica, porque tú eres el libertador de nuestros hermanos. Estoy segura. Y él cree en ese propósito. Y un día Moisés dice, Dios me dijo, y lo cree, y forma parte, carne de sí, que Dios le dijo que era el libertador. Hechos 7:23 arroja luz de cuando esto ocurrió. Un día Moisés cumple 40 años y el tipo ve que tiene todo, que está preparado, que está listo, sabe manejar una espada, sabe atacar, sabe defenderse. Luce como un príncipe. Es de hecho un príncipe porque al ser adoptado tiene todos los derechos de los hijos de los faraones. Mírenlo, él luce como un faraón, se ve como un faraón. Literalmente tú no distinguirías entre el verdadero hijo del bastardo. Ambos son o lucen como faraones. Y cumplió 40 años Moisés y tuvo el deseo de acercarse a sus hermanos israelitas. Ahí incide el problema. El deseo. Hay un momento que nosotros tenemos un deseo. Deseo de cambiar de vida, deseo de servir a Dios, deseo de emprender, deseo de mudarnos, deseo de comprar, deseos de vender, lo cual está bien.
Somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, y los deseos forman parte del alma. El tema cuando disfrazo ese deseo de espiritualidad diciendo Dios me dijo, Dios me hizo sentir, no sientes. Porque después te casas y dices, Señor, ¿por qué me hiciste sentir amor por esta loca? Porque te enamoraste y Dios no se metió. ¿Por qué me hiciste casar con este condenado? Porque lo elegiste. Pero claro, si resulta que Dios te hizo sentir, que Dios te hizo enamorar, entonces ya después la culpa no es tuya del fracaso, del éxito, es de Dios. Ahora no me digas que si las cosas van bien, Dios te dijo, si las cosas van mal, Dios falló. Porque uno tiene libre albedrío, no somos los ángeles que no gozamos de tal beneficio, ni somos robots. Uno decide con quién compartir la vida, decide qué decisión tomar. El Espíritu Santo te puede alertar, hablar, pero finalmente tu decisión va a primar. Eso es el regalo primordial del Señor. Ponerte en el huerto del Edén y decir, de este árbol no comas, pero tú decides. Era más fácil no poner ese árbol. Pero Dios quiere que obedezcamos aun cuando tengas opciones para elegir. Moisés siente de allegarse a sus hermanos, hasta ahí bien. Pero un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, ve a uno de sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. Un día el faraón, el pseudo faraón, porque recuerden que era hebreo, ve a otros hermanos hebreos y ve como un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a un lado, miró para el otro y al no ver a nadie dijo, Dios me dijo que lo matara. Y mata al egipcio. Porque mi mamá me dijo que yo era el libertador. Así que hoy empezó mi ministerio, hay que empezarlo. Maté a uno, me faltan 8.232.000 y termino de liberar a todos. Y lo mata el tipo. Hechos 7:24 dice, Moisés suponía, ven como cuando se trata de decisiones fundamentales, no hay que dar por sentado nada. Suponer es lo peor que te puede pasar. Yo supuse que cuando uno supone y da por sentado las cosas salen mal. En las reglas de aviación nunca hay que suponer. Por eso nació el cross-check, chequeo cruzado. Si estás sentado en el avión vas a escuchar que dicen cross-check, puertas delanteras cerradas, puertas traseras cerradas. Puente levantado. Cross-check. ¿Qué significa? Que la tripulación que está en la parte delantera de la aeronave hace un chequeo cruzado con la tripulación que está en la parte trasera. Porque no puede salir el avión, se olvidaron una puerta abierta, se le cayeron 3 pasajeros y que la azafata dice, yo pensé que los de adelante la habían cerrado. Se trata de vidas. Se trata de vidas humanas. Entonces hay que hacer cross-check. En la iglesia también hacemos cross-check. No hay margen de error cuando trabajas con almas. No importan los problemas personales porque estamos en un negocio que nos supera, que es más grande que nosotros, que tú y que yo. Se trata de almas, de gente. Entonces Moisés entiende que su capacidad, que su preparación académica como egipcio lo redime o lo endosa para la tarea, pero él no calculó el tiempo. Como mi amigo de Argentina, Dios me dijo y dejó el empleo sin orar, sin ayunar. Señor, ¿para cuándo es esta palabra? Si es que acaso esta palabra proviene de ti. Y el otro día Moisés regresa a la escena del crimen. Todavía cree que está cumpliendo el llamado. Esa noche dijo, Señor, empecé. Aleluya, hoy empecé. Maté a uno, mañana voy por otro. Y al otro día va por otro. Porque encuentra al otro día a 2 hermanos hebreos que peleaban e intenta detener al agresor, porque él se sentía, eran 2 hebreos estos, pero él se sentía un poco el Mesías, el que iba a poner un poco de orden a este caos. Matar a los egipcios, decirle, muchachos, entre ustedes no se peleen, vamos a unirnos para matar a los demás. Pero cuando se acerca, uno se volvió contra él y le dice, ¿quién te crees que eres? Esto no es asunto tuyo, no seas metiche. ¿Quién se murió para que te hicieran jefe? ¿Vas a matarme como mataste al egipcio? Él pensó que no había nadie mirando cuando él mató al egipcio el día anterior.
Pero se ve que alguien lo fotografió, lo subió a la red y se hizo viral. Y ahora estaba en YouTube, con no sé cuántos views, y alguien lo estaba monetarizando. Su crimen se había hecho público, su fotografía estaba en las oficinas de correos del Cairo. Y él no se había dado cuenta. Y ahí empezó a pensar que a lo mejor sí él era un libertador, pero estaba fuera de tiempo. O lo que es peor, ¿qué voy a hacer un libertador? Creo que solo le creía a mamá porque es mi mamá. No soy el libertador de nadie. Porque ahora los 2 hebreos le dicen, no te metas, tú no eres nadie. Y encima el faraón se entera de este asesinato viral, se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Y Moisés huye del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir junto al pozo, del palacio al pozo. Ahora, los hebreos no lo reconocen como libertador y faraón ya no lo quiere como príncipe. Y él queda exactamente en el medio, que es donde quedamos cuando cometemos un error de cálculo. Como quedó mi amigo. Dejó su empleo para servir al Señor. Resulta que Dios no lo enlistó. No sirve al Señor, pero tampoco ahora tiene el empleo. Entonces se quedó en la mitad de lo secular y lo sagrado. Pierde la familia, pero la iglesia ahora no lo acoge, porque si no tiene familia, acá no te queremos. Ustedes saben cómo somos. Si estás mal con la familia, ¿cómo vas a querer pastorear una iglesia? Así que queda en el medio. Moisés está en el medio, frustrado, como yo sé que aquí hay muchos en este momento que dicen, yo le creí a Dios. Yo pensé que esto era un mensaje divino y ahora estoy en el medio, exactamente, ni muy allá ni muy acá. Para cristiano me falta y para mundano me sobra. Hay una vieja leyenda por ahí de la selva que dice que hace muchos años, milenariamente, había una guerra entre aves y mamíferos para ver quién eran los reyes del reino animal. Y aves y mamíferos estaban enfrentados, pero había alguien que no quería enfrentarse con ninguno de los 2 grupos. Y entonces cuando estaba con las aves, desplegaba sus alas y decía, soy un ave. Y cuando estaba con los mamíferos, las plegaba y decía, soy un ratón. Era el murciélago. Nunca se quería hacer cargo de ninguno de los 2 bandos porque era su modo de preservar la paz. Para cuando las aves descubrieron de que no era un ave, sino que era un mamífero, y lo echaron, también descubrieron los mamíferos que no era un mamífero, sino que era un ave, y lo echaron también. Y de allí dice la leyenda, el murciélago está condenado ni a convivir con las aves, ni a convivir con los mamíferos, sino colgarse desde alguna cueva, patas para arriba, con sus alas desnudas, sin plumas, avergonzado, solo puede salir de noche. Es una fábula, Dios no me lo dijo. Porque no falta que dice, ¿dónde está en la Biblia? No dio el versículo del murciélago. Fariseos, capítulo 4. El síndrome del murciélago ocurre exactamente cuando te atreves a hacer algo, caminas, quieres hacer un crossover, quieres cruzar un puente, cuando todavía no era tiempo de cruzarlo en ningún área. Te quedas en el medio, antes eras soltero, ahora eres separado. Porque quisiste casarte y no era tu tiempo, entonces ahora estás en la mitad. Antes eras un empleado, pero quisiste ser un empresario antes de tiempo y ahora te quedas en la mitad. Ahora eres un empresario quebrado. Para empleado te sobra y para empresario te falta. Uno queda en la mitad cuando uno cree que Dios le dijo y se apresura por lo que siente. Entonces el primer filtro que uno tiene que tener es, a ver, ¿esto que Dios me está diciendo es congruente con el carácter de Dios? O sea, ¿tiene que ver esto con los atributos divinos del Señor? Eso es determinante, porque si tú no tienes tiempo de oración para conocer a Dios, cualquier voz te va a confundir y vas a creer que es tu Dios. La falta de comunión es lo que hace que nos confundamos. Cuando tú conoces a Dios, y la voz de Dios no tiene un tono, no tiene una gravedad, una agudeza, algo que tú digas, esta es la voz de Dios. Pero tiene un carácter.
Cuando conoces a Dios, sabes lo que podría pedirte y lo que Dios jamás te pedirías. Hace unos años atrás, cuando estábamos en la Catedral de Cristal, llega un pastor hispano que tiene una iglesia en Japón. Y él me hace una invitación para que yo vaya y dice, tú tienes que venir a Japón. Dios me dijo que el tiempo de Dante Gebel empezó en Japón. Y tienes que irte de aquí y estar unas cuantas semanas en Japón porque Dios me lo dijo. A lo que respondí, perfecto, si Dios te lo dijo, también me lo dirá a mí. Y él me dijo, no hace falta confirmación, Dios ya me habló. Le dije, hablé con Dios esta mañana y no me mencionó la palabra Japón nunca. Y él me dice, pero que ya me lo dijo a mí. Le digo, pero lo que me suena extraño es que no me lo dijo a mí. Si yo estoy en mi casa con mis hijos y no le menciono nada, absolutamente de nada, ellos no creerán que al día siguiente alguien le diga, tu papá me dijo que abandones la casa. No, yo cené con él anoche, desayuné con él esta mañana, no me hizo, ni menciona lo que me dices. Ahora, si mis hijos no tienen comunión conmigo, si mis hijos hace meses que no me ven y alguien en mi nombre le dice, Dante me dijo, es probable que lo crean. ¿Se da cuenta dónde incide el problema? Falta de comunión. Si te comes cualquier sapo es porque no estás oyendo a Dios. No miren a su marido, estoy hablando en términos metafóricos. Si oyes a Dios, no te confundes. El tema es que hace meses que Netflix reemplazó a Dios. Meses que el celular reemplazó la Biblia. Entonces viene cualquier pseudo profeta a decirte cualquier bobada y le crees que viene de parte de Dios. Porque es más fácil que, dígame qué Dios dice, qué Dios le dice para mí. Ese raquitismo espiritual, esa drogadependencia pastoral es linda para que nos digan cosas lindas. Pastor, ¿qué le dice Dios a usted? Que Dios lo escucha tanto a usted. Entonces si la grande le digo al pastor y dice, bueno, Dios me dice que hay cosas grandes para ti. Entonces te vas feliz. Pero después viene otro y te dice algo espantoso. ¿Y cómo sabe que esto es de Dios y esto no? Si no hablas con Dios, si no le conoces la voz. Ahí es cuando uno empieza a confundirse. Uno tiene que preguntar, ¿esto es congruente con el carácter de Dios? Este hombre me dice, tú tienes que venir a Japón. Yo digo, no, hasta que Dios no me lo diga. Dijo, yo haré guardia aquí, no me iré de la puerta de la oficina hasta que me des una respuesta. Y él estaba allí y seguridad tuvo que operar para quitarlo porque no se iba. Teníamos un problema en el campus. Sigue mandando correos electrónicos de que es mi tiempo de Japón. Yo sigo orando, Dios no me dice nada. Y si no me dice nada, interpreto que no es mi tiempo. Así que él, acto seguido, llama por teléfono a la oficina y maldice nuestros hijos. Él dice a nuestra secretaria, dígale a Dante que por cuanto no obedeció la voz mía, porque él toma el nombre de Dios, yo mataré sus 2 hijos menores, y los nombra. Y morirán asfixiados, y primero será el uno y después el otro. Y él lo dice de manera explícita. Tú estás pensando, dime que no creíste esa tontería. Claro que no, pero no creerán lo espantoso que es escuchar el nombre de tus hijos en la boca suelta de alguien que impunemente los nombra y dice que han de morir. Y cuando él entierre a esos hijos con un ataúd blanco, él vendrá a Japón, pero con lágrimas. Eso es espantoso. ¿Qué pensé? Al principio quería matar a este hombre, pero no tenía ni siquiera identificación de teléfono, así que no podíamos dar con él. Y yo tenía tanta impotencia. Y luego el Señor habla a nuestro corazón y empieza a mostrarnos de que eso no es congruente con el carácter de un padre. ¿Por qué? Porque yo soy padre, porque tú eres padre o mamá. Jamás amenazarías a tus hijos con una enfermedad mortal, te vas a morir, voy a disfrutar cuando te entierre. Nunca harías eso por muy enfadado que estés. Claro que es un ejemplo radical lo que digo. Gálatas dice 5:16, andad en el espíritu, no trate de satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne siempre va a ir en contra del espíritu, y el del espíritu es contra la carne, se oponen entre sí. Entonces, si tú al deseo de la carne le agregas un Dios te dijo, es como querer tirar un poquito de perfume en un estercolero. El deseo de la carne, le puedes poner perfume francés, va a oler a carne. Y muchos maldicen
Y creemos esas maldiciones porque no tienes comunión con Dios. Aquí ha llegado mucha gente que me dice, mi pastor me maldijo por haberme ido de la iglesia y dijo que por haberme ido de la congregación quitaba la cobertura, Dios, de mis hijos. Le digo, ¿y le creíste? ¿Cuándo en la Biblia dice que la cobertura de tus hijos es la de tu pastor o la de tu apóstol? No lees las escrituras, no escuchas a Dios. Él enviará a los ángeles sobre ti para que tu pie no tropiece en piedra. Balaam dijo, Dios dio orden de bendecir y no podré revocarla. Alguien tiene que creer esa palabra. No se puede cambiar. Entonces eso se estila mucho. Sales de aquí, te quito la cobertura. Sales en rebeldía. Capaz que hiciste lío en tu iglesia y saliste en rebeldía. Aún así, nadie puede maldecirte. La bendición de Dios está sobre ti y eso no puede ser cambiado. El favor de Dios está sobre ti. Pero claro, a mí no me gusta que te vayas y te maldigo. Dios me dijo que vas a pagar con tus hijos. Y empiezas a moverte con temor, con miedo, en lugar de obediencia por amor. No creerán la cantidad de profecías que me mandan por correo, por WhatsApp. Dios me dijo un mensaje para ti de maldición. Algunas son muy lindas, otras... Yo no escucho ni las lindas ni las feas, porque si asigno valor a una, le tengo que asignar valor a las otras. Si a ti te agradan los aplausos, te va a matar una crítica. Entonces yo nunca creo los aplausos, porque si creo los aplausos, también me voy a hacer cargo de las críticas, las voy a creer. Entonces no creo ninguna de las dos. Ni las que me ven como un ángel encarnado, ni los que me ven como un demonio encarnado. No creo ninguno. Eso me mantiene objetivo. Señor, ¿qué opinas tú de mí? ¿Cómo me ves? ¿Cómo mides mi corazón? Porque hasta Samuel se puede confundir, hasta el ungido se puede confundir y tratar de ungir a otros en lugar de ungir a David, que está pastoreando las ovejas de su padre, y Dios tiene que retar a su profeta y decir, no te confundas, yo no miro lo que mira el hombre. O sea que Samuel también miraba lo que miraba el hombre. Hasta el más ungido puede confundirse. Y tú necesitas tener un solo espejo en el cual te ves, el espejo de Dios, la Biblia, en el cual te puedas ver reflejado y ver quién eres para el Señor. De otro modo vas a meter la pata con cualquiera de los famosos Dios me dijo, porque hay un montón que no hacen nada con su vida, pero le dicen al otro lo que Dios le dijo que el otro tiene que hacer. Dios me dijo que vuelvas a tu país, que dejes Yanquilandia. Ah, sí, mirá vos. A vos te lo dice. ¿Por qué no me lo dice a mí? Entonces, para hacer un búnker, para bloquear a esos Dios me dijo, tú tienes que conocer la voz de Dios. Y eventualmente vas a necesitar conocerla para tú no meter la pata como Moisés. Porque a veces Dios te muestra algo que tampoco es congruente con tu carácter, con tu preparación, con tu formación. Y de ahí es cuando decimos, no, pero la Biblia dice que Él va a capacitarte. Bueno, pero eso se llama proceso. Eso es el proceso. Entre el llamado y el destino hay un proceso. No dudo que Él te pueda dar la capacidad, la instrucción, la experiencia, pero en el proceso. Porque si no, el Dios me dijo es una licencia para que cualquiera haga lo que sea. Dios me dijo que tengo que predicar. ¿Sabes predicar? ¿Estudiaste dialéctica? ¿Estudiaste el arte de la oratoria? ¿Sabes algo de teología? ¿O vas a ser uno más que repita frasecitas porque Dios te dijo? Dios me dijo que tengo el ministerio de la enseñanza. La gente cuando enseñas, ¿aprende o se duerme? Dios me dijo que tengo que hacer una compañía. ¿Tienes el don de la administración? O sea, miras para atrás y dices, lo que yo toco siempre genera una compañía. Siempre estoy generando trabajo para los demás. ¿O no? Eso es sentido común. Hay gente que dice, Dios me dijo que voy a hacer un libro. ¿Tú escribes? ¿Tienes el talento? O sea, estás continuamente escribiendo, hay blogs tuyos, escribes notas, tesis. Dices, Dios me dio esto y puedo multiplicar el talento, como en la parábola de los talentos. Tal vez tú dices, bueno, yo no sé nada, pero Dios me mostró que algún día voy a escribir. Eso significa de que hay un proceso en el medio. Que es muy probable que esa fotografía sea real, pero en el medio vas a tener que instruirte, aprender, hacer cursos,
Para que cuando Dios te muestre a los pueblos, no se avergüence. ¿Quieres ser médico? Hay que estudiar. ¿Quieres una carrera de ingeniería? Hay que estudiar. No hay otra manera. Si no nos escudamos tras la doctrina de que Dios usa burros y piedras. Ahora tú dices, bueno, pero, a ver, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Qué hago en el proceso mientras? Hace poco leía un libro que se llama Cartas a la Madre Teresa, donde ella cuenta que en cierta ocasión de su ministerio, casi por 2 años, extrañamente no oye la voz de Dios. No tiene una nueva asignación, le pide a Dios qué debe hacer y Dios hace silencio. Y entonces da este sano consejo, dice, cuando no supe cuáles eran las nuevas órdenes, entonces decidí obedecer el último mensaje que había recibido de parte de Dios. Decidí obedecer las últimas órdenes que había recibido. Eso es un buen consejo. Si tú no puedes oír la voz de Dios durante el proceso, recuerda el último mensaje que recibiste y no te muevas de ahí. Sé fiel. Dios te dijo hace unos años, sé ujier. Y si tú dices, pero yo veo un pastorado, sé ujier hasta tanto compruebes, regado en oración, que es el momento de ese cambio. No te muevas de la última asignación que Dios te dio, sea lo que sea, hasta que el GPS te redireccione recalculando. Hasta que no recalcula, quédate ahí. No te muevas. ¿Conocen gente que no quiere pedir direcciones? Se pierde. Mi papá era así, no había GPS. Y era la casa de la tía, habíamos ido 40 veces y papá se perdía. Y mamá le decía, preguntá, viejo, preguntá. Y para papá, parar el auto, bajar la ventanilla, se bajaban sí las ventanillas de antes. Y encima había que ponerle algo así porque se le caía, así que era una complicación. Bajar la ventanilla y decirle, perdón, ¿dónde queda la calle Bolívar? Para mi papá eso era perder la virilidad, regalar la testosterona. Eso era terrible. Mi papá decía, ¿te pensás que soy estúpido yo que no sé llegar? Pero mirá que acá ya teníamos que habernos encontrado con una luz de un semáforo y no hay, lo habrán sacado al semáforo. Pero estas vacas no estaban, habrán puesto vaca. Pero él no reconocía que estaba perdido. ¿Cómo terminaba la historia? La vieja en un negocio preguntando a mi papá así, arriba del auto. Nos fuimos 1 hora para el otro lado, viejo. Eso porque cambian las calles y no avisan, decía el viejo. En cuestiones de geografía, más que una demora, no pasa más de ahí. En cuestiones de la vida es más grave. En cuestiones de la vida es más grave. No te muevas de la última orden. No disfraces de Dios me dijo lo que no es para ahora. Mi querido, el mundo se le vino abajo a Moisés. Claro. Ya el mundo se te viene abajo, o se nos viene abajo cuando uno hace las cosas mal y se genera todo un efecto de dominó de circunstancias. Imagínate cuando quieres hacer las cosas bien, como Moisés, que estaba tratando de defender a sus hermanos esclavos y por eso termina junto al pozo perdiendo todo lo que había logrado en Egipto. Es ahora un fugitivo, un proscripto. Imagínense lo que es vivir en la clandestinidad junto a un pozo pastoreando ovejas por haber querido hacer las cosas bien. Yo sé que hay gente acá que está viviendo o vivió eso. Que dice, ¿sabe? Un día yo le creía al Señor, sembré todo lo que tenía y después no pude pagar la renta. No pude pagar el mortgage. Y yo creí que Dios me dijo que tenía que sembrar todo y me metí en un lío. Otros dicen, yo creí que esa persona era para mí. Y me metí en una relación equívoca que me drenó. Me quitó años. Años que no van a volver, porque tú puedes recuperarte de una quiebra financiera, te puedes recuperar de un luto, pero no puedes recuperar el tiempo que perdiste. El reloj de arena nunca sube, siempre baja. El calendario va de izquierda a derecha, de enero a diciembre, nunca al revés. Y entonces cuando sientes que perdiste tiempo, sientes lo que Moisés, la frustración de haber querido hacer las cosas bien y sin embargo ahora estás junto a un pozo. Hay gente acá que está viviendo junto al pozo. El Espíritu Santo me muestra gente triste, muy triste porque le creyó a Dios y se hundió. Yo pasé esos momentos tan duros porque yo venía oyendo la voz de Dios y era un muchacho que como niño le creía todo a Dios. Y un día me pasó lo que nos suele pasar a todos
cuando vemos que Dios nos da favor en todas las cosas, ya no oramos. Y creemos que hay nuevas reglas escritas para nosotros, que podemos reescribir las reglas. Que las reglas son para los demás, no para nosotros. No para los que llenamos estadios y lo que todo nos va bien y donde tocamos es bendición. Así que un día dejé de orar. Y dije, todo lo que emprendo es un éxito, Dios está conmigo, ya no tengo que buscar a Dios, y reescribí mis propias reglas. Y entonces un día emprendí un evento de cientos de personas, de cientos de miles de dólares, en plena crisis del país Argentina. Cacerolazo, renuncia al presidente, hasta acá quedamos de deuda. ¿Y saben con quién me enojé? Con Dios. ¿Por qué me dejaste meter en esto? Y Dios me decía, no me preguntaste. Te dejaste llevar por la inercia y ahora estaba en la mitad entre un fracaso y lo que pudo haber sido como un murciélago saliendo de noche. Y oraba y le decía, Señor, ¿por qué? Por un error de cálculo. Dios me dijo, no era el tiempo. No era el tiempo porque lo hiciste, pero era un error porque yo tenía el método, yo tenía la manera que lo hagas y no me preguntaste, confiaste en tu propia opinión y engañoso es el corazón del hombre. Moisés tenía buena intención, pero hizo lo que él creía que era correcto de la manera incorrecta. Hay gente acá que ha hecho cosas muy buenas fuera del tiempo de Dios, tratando de evitar el proceso. Y cuando tratas de evitar el proceso, te metes en situaciones que no tenías que haberte metido. La historia sigue para Israel y para Egipto. Mucho tiempo después, Éxodo 2:23 dice, murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban a Dios pidiendo ayuda. Y sus gritos desesperados llegaron a Dios. Y Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Así que se fijó, miró a los israelitas, está hablando de Dios, y los tomó en cuenta. Qué diferente a cuando dice, y Moisés vio la opresión de Israel y mató a un egipcio. Dos puntos de vista diferentes, cuando Moisés vio la opresión y cuando Dios vio la opresión. Dios le estaba diciendo a Moisés, no son tu pueblo, son mi pueblo. Le estaba diciendo a Moisés, yo lo voy a liberar en mi tiempo, no en tu tiempo. Yo los voy a liberar cuando ellos clamen a mí, no cuando ellos clamen a ti. Palabras que Moisés no se olvidó más, porque luego en plena crisis del desierto, Dios le dice, voy a matar a tu pueblo, y dice, no, era tuyo, ¿te acuerdas? Tuyo. Es tu pueblo que sacaste de Egipto. Moisés la tuvo clara para toda la vida. Dudo que Dios quería asignarle el pueblo a Moisés. Yo creo que lo estaba probando a ver si Moisés había entendido que no eran sus métodos, que no era su pueblo. Y Dios vio la necesidad, y ahí era el tiempo de Dios. Si Dios te necesita como pastor, Él ve la necesidad de la gente. Él es el primer interesado en que te vaya bien. Si Dios ve la necesidad de que a través de tu prosperidad tú bendigas misioneros, tú sostengas la obra de Dios, ¿cómo no te va a bendecir? Si estás emprendiendo y te estás golpeando la cabeza contra la pared, tal vez sea de Dios, pero no es el tiempo, es un error de cálculo. Cuando Dios ve, es el momento, ahí Dios te envía. Pero ya Moisés llevaba 40 años en el desierto, ya no es el príncipe de Egipto solamente, ahora es el príncipe de las ovejas. Ahora su carácter ha sido probado. Qué diferente es este Moisés, Señor, soy torpe de lengua. ¿Cómo creerán de que tú me has enviado? Señor, yo no tengo la preparación. No, mírame, qué diferente a este tipo que hace 40 años atrás, sin consultar a Dios, revienta palazos a un enemigo. ¿Qué pasó? El proceso hizo que se parara frente a la zarza y se sintiera tan indigno que se tuviera que quitar el centímetro de suela y quedar descalzo porque Tierra Santa estaba pisando. Dios le estaba diciendo que cualquier territorio es santo, aunque sea un desierto, si Dios está allí, con un llamado verdadero, con un llamado genuino. Cualquier territorio es santo. ¿Lo estás creyendo, sí o no? ¿Cuántos reciben esta palabra? Díganme amén. Así que no te sorprendas si la zarza arde y te dice, vamos, es tu tiempo. Y tú dices, pero yo ya había perdido la fe. No, te estaba procesando. Dios no desperdicia el proceso de nadie. Tu dolor, tu divorcio,
Todo eso sirvió para este momento, precisamente para un momento como este. Te ama tanto el Señor que te quiso procesar para que hoy seas esta mujer, para que hoy seas este hombre, para que hoy no te jactes de ser el príncipe de Egipto, sino el príncipe de Dios, aquel que supo esperar, aquel que esperó la zarza que se prendiera ante él. Yo sé que Dios te ha llamado, me consta. Sé que tiene propósitos para que comiences empresas, compañías, para que emprendas ministerios. Pero sé que muchos de ustedes han creído y les ha ido mal. Y entonces han pensado que Dios quitó la mano, que metieron la pata. No, simplemente te has apresurado al kairos, al tiempo de Dios. Y Dios dice, en mi tiempo todo va a ser perfecto, debes confiar en mí. Este es tu año, este es tu tiempo, este es tu mes. Ha llegado el momento en que Dios haga lo que dijo que iba a hacer. Si lo crees, celebra al Señor. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Celebra si crees que Dios te está hablando.